amigos, estoy aquí con el maestro Paco Serrano y en este vídeo vamos a hablar sobre los 3 aspectos más importantes para poder tocar flamenco. Bueno, Paco, para ti, ¿cuáles son los 3 aspectos más importantes para poder tocar este género tan bonito? Bueno, vaya pregunta, ¿no? Sí. No tengo una contestación que dure menos de 1 hora. No, bueno, se puede resumir, ¿no? Es un poco una exageración porque, por supuesto, se puede todo resumir. Lo que no quita es que, bueno, que en ese aprendizaje de todas estas cuestiones que son fundamentales, luego ese aprendizaje puede durar toda una vida, evidentemente. Hay cuestiones como la técnica propia de la guitarra flamenca, que es una técnica muy particular, como tú sabes, también el aspecto rítmico y en general el conocimiento global formal y el funcionamiento, cómo funcionan las cosas, cómo las cosas se coordinan, de qué va esto, de este género, qué son los palos, ¿no? Qué apartados tienen, qué características tienen los compases, armónicas, rítmicas, de conceptos, de aromas. No cabe duda que una soleá en cierta forma huele, tiene un aroma muy particular, muy diferente de una malagueña o de unos tangos. ¿Dónde están todas esas claves? Eso no es nada místico, aunque pueda parecer, eso se puede analizar completamente. Todo ese núcleo de cosas, pues es a lo que yo me refiero con el conocimiento del género. Y como primer punto decías la técnica. Yo creo que muchas personas creen que hay que tener mucha técnica para poder tocar flamenco. No. Por supuesto, todas estas 3 cuestiones que hemos planteado de primera, bien combinadas, no tiene por qué exigir el desarrollo máximo de ninguna de ellas. Simplemente teniendo el conocimiento de por dónde te mueves, teniendo apenas un manejo técnico básico como manejar el pulgar y el rasgueado, que son, yo creo, las 2 técnicas más flamencas. Yo digo una cosa siempre, un guitarrista si maneja bien, si rajea bien y tiene un pulgar potente, ahí ya hay guitarrista, ahí ya hay buen guitarrista. Yeah. Y puede interpretar cualquier palo y acompañar muy bien y defender cualquier situación con mucha solvencia. ¿Podrías darnos un ejemplo con la guitarra? Por ejemplo, es una frase de soleá en la que he empleado poco más que el pulgar y técnica de rajeado, en este caso de abanico. Y ahí creo que entra también el juego de segundo aspecto, de ritmo, porque esas mismas notas tocadas sin una base rítmica buena, suena muy diferente, ya no suena tan flamenco, ¿verdad? Tocar a compás y tocar con una intención rítmica no se refiere solo a poner las notas en su sitio, no es solo dar la nota en su momento, sino mucho más allá. Esos aspectos que tenemos desarrollados los guitarristas flamencos de profundidad, de peso, de juego también, jugamos en diferentes planos. Hay notas que las acentuamos mucho y en otras ocasiones apenas hay otras notas como en un plano secundario que apenas se intuyen, ¿no? Cuando tocamos por bulería, una cosa es ser rotundo en un cierre y otra cosa es hay como tocar en 3 dimensiones, no es algo plano, donde las notas están en su sitio, sino que aparece como una profundidad, una tercera dimensión que proporciona esa profundidad. El manejo de eso no es algo fácil, ya sería difícil poner todas las notas y darlas siempre a tiempo, ¿no? Cuanto más jugar con esa profundidad. Ese es el concepto, o tiene que ver con eso el concepto que hablamos tanto los flamencos como, no, ese toca con peso, eso toca verdaderamente bien. O sea que, una frase muy típica. Eso es, sí, no, ese toca bien, además toca con peso. Toca con peso. O sea, es un poco el manejar de forma consecuente y en su justa medida la pulsación, el juego ese de la pulsación, combinando notas
con mucha intención, con mucha potencia, con notas que están a otro nivel más superficial. Eso crea ahí un juego que es sublime. Esa es esa tercera dimensión de la que hablabas antes. Eso es, eso es. ¿Y cómo consigue uno tocar con peso? Básicamente en la práctica del mar. Todo este conocimiento adquirido y trabajado un poco en solitario, luego tiene su máxima expresión en la práctica. No necesariamente hay que ir muy lejos. Hoy en día los medios que a ello particularmente aprendí mucho por imitación en los discos, en el acompañamiento, por imitación de lo que hacía el guitarrista acompañando a un artista, cantador o cantadora, pues me acostumbré a descubrir ese terreno, esas posibilidades, diferentes posibilidades de juegos rítmicos, lo que hoy en día se llama el soniquete, ¿no? Sí. No tocar plano, sino con un determinado juego rítmico. Ahí con el soniquete también hay un poco de... no sé cómo decirlo, se habla como muy a la ligera de esa palabra. Por otra parte, se le da mucha importancia, como si fuera algo exclusivo de alguien, no, es que ese tiene soniquete, ¿no? Sí. Y este no tiene soniquete. Bueno, son cuestiones mucho más simples, yo creo. No por eso más fáciles, pero son cuestiones más simples. Simplemente entendiendo las estructuras, pues acostumbrarte en la práctica a jugar con todos esos elementos rítmicos. Cuando tú empezaste a tocar, en esos primeros años tocabas mucho encima de los discos, lo que tú has dicho antes, con los medios que tenemos hoy en día, incluso con la inteligencia artificial, que tú puedes quitar la guitarra y tocar encima. Esa posibilidad nunca ha existido hasta ahora. O sea, tú incluso tienes la posibilidad de acompañar a los mejores cantadores de la historia. Aquel niño que era yo en ese momento, que ponía discos de vinilo, ¿no? Una y otra vez, y me parecía ya en ese momento esa posibilidad de hacerlo así, me parecía un privilegio y una maravilla. Claro. Imagínate hoy en día, desde luego se debería de aprovechar esa posibilidad por parte de todos los jóvenes que se aproximan a la guitarra con cabeza, pero utilizar todo ese tipo de tecnología, evidentemente. Efectivamente, y ahí el conocimiento ponerlo al servicio de la técnica y del ritmo, ¿no? Porque al final se trata de eso. Claro, la guitarra flamenca es muy amplia también como instrumento concertístico que da posibilidad a emplear muchísimas técnicas, pero para empezar, para coger la esencia, lo que tú has dicho antes, pulgar, rasgueo, tener compás, y saber aplicar eso. Si lo piensas, son conceptos muy elementales, muy simples. Pero tienes que saberlas, que si no te puedes perder muy fácilmente. Como no dar el paso siguiente hasta que no has dado el paso que te corresponde. Todos los pasitos uno a uno. Y siempre construyendo sobre algo que está ya asentado. Sí. Con pasitos cortos, pero con un conocimiento previo que esté verdaderamente asimilado, sin tener prisa y divirtiéndote en ese proceso. Son cuestiones de cajón, que todo el mundo puede entender y dice, bueno, eso ya lo sabía yo. Sí. Bueno, pues es justamente lo que tienes que hacer. Ahora, lo difícil es hacerlo. Claro. El que tú sepas lo que tienes que hacer y que lo veas claro no te garantiza que eso luego tú seas capaz, porque tienen que salir otras características. La predisposición, la afición, el sacrificio, eso ya son otras cosas. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti, Desmar. Si os ha gustado este vídeo, os animo a que echéis un vistazo a la Academia de Online Flamenco. En la Academia de Online Flamenco encontrarás una comunidad de personas y maestros dispuestos a compartir generosamente su conocimiento para que puedas aprender de la mejor manera posible. En la Academia encontrarás material creado por mí y por algunos de mis compañeros de primer nivel. Juntos hemos creado un plan de estudio para que lo sigas y te conviertas en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. Aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y hacernos una visita. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. En el caso de que no hables español, no te preocupes, porque todo el material está profesionalmente subtitulado. Además, tendrás acceso a nuestra dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos, con los que podrás relacionarte. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información. Espero verte por la Academia. Bueno, ya lo sabéis lo que tenéis que poner en la práctica. Mucha suerte, dejadnos un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.